Levanta tu Biblia conmigo en esta mañana. Vamos a Josué 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios: nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces seré prosperado en mis caminos y todo lo que haga me saldrá bien. Aleluya. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos para que nos salga bien las cosas? Palabra, ¿verdad? No Netflix, no redes sociales, primero palabra. Y muchas veces lo primero que queremos hacer en el día es qué pasa, qué dicen, quién me escribe, qué dice el Facebook, qué dicen las noticias. No, nosotros necesitamos la verdad de Dios antes que cualquier otra información. Necesitamos lo que la palabra de Dios y el salmista decía él: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Cómo ser los padres que tenemos que ser, cómo ser los esposos que tenemos que ser, cómo ser ciudadanos del reino de Dios acá en la tierra y representar ese reino dignamente, solamente conociendo nuestra constitución, que es la palabra de Dios. Por eso es tan importante amar la palabra de Dios. Pídale al Señor: Señor, ayúdame a amar tu palabra, ayúdame que tu palabra sea un deleite para mí, ayúdame a poder ir a profundidad en tu palabra todos los días, que el Señor se pueda revelar a nosotros en este tiempo y se pueda revelar a tu vida en este tiempo, en el tiempo en el cual hay tanta oscuridad, tantas tinieblas, tanto temor, tanta opresión, tantos ataques. Todos los días hay un virus nuevo, uno más potente que el otro, vienen cosas nuevas, vienen noticias donde muchas veces, si nuestra confianza no está puesta en el Señor, eso nos quiere desestabilizar, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar? Terremotos aquí, allá, nuevas enfermedades que vienen, y hay mucha gente que se encierra porque eso piensa es la manera de poder, digamos, cubrirse o de poder guardarse de las situaciones que estamos viviendo a nivel mundial. Pero dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que entender que el Señor tiene que ser nuestro refugio y que tenemos que ir a la verdad, la palabra de Dios. En Apocalipsis justamente dice la palabra de Dios que aún dice en el tiempo la prueba, dice, vamos a ver lo que dice en Apocalipsis, vamos a ver lo que dice Apocalipsis. No el tema de hoy, pero dice la palabra de Dios, Apocalipsis, dice lo siguiente, dice: no temas, dice la palabra de Dios. Apocalipsis 2, versículo 10, dice la palabra de Dios: no temas en nada lo que vas a padecer, dice la palabra de Dios. Apocalipsis 2, Dios da un mensaje a la iglesia de Esmirna, dice la palabra de Dios: no temas en nada lo que vas a padecer. O sea que vamos a tener momentos de padecimiento, momentos difíciles en la vida, pero ahí donde realmente se revela dónde está puesta nuestra confianza, cuál es el cimiento y fundamento y qué es lo que sostiene nuestra vida. Dice: he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, dice la palabra de Dios. El Señor, la palabra nos insta a que seamos fieles hasta la muerte, fieles a la palabra de Dios, fieles a los principios de la palabra de Dios, fieles de realmente teniendo temor de Dios y amándole al Señor en un tiempo en el cual dice la palabra que mucha gente va a apostatar de la fe. Quiere decir que va a negar la fe. Quiere decir que cuando, así como hoy, dice, escuchaba y leía una historia que en la zona de Siria, en la zona árabe, dice cuando la gente del ISIS, ¿verdad? Que un grupo radical, un grupo extremista, llegó a una zona donde había cristianos, dice, ellos le decían, ¿verdad? O negás tu fe o te matamos, ¿verdad? Si vos no negás tu fe. Y mucha gente murió diciéndole, ¿verdad? Yo no voy a negar mi fe. Yo soy un hijo de Dios y si tengo que morir en Cristo, estoy dispuesto a morir en Cristo, pero mi fe no voy a negar. Entonces, eso se está viviendo en otras partes del mundo. Vos y yo tenemos el privilegio de poder venir un domingo donde tenemos la libertad de culto, de poder venir a celebrarle al Señor, alabarle a Dios, de poder alabar y predicar en tu trabajo, en el lugar donde vos estás. Hoy tenemos la libertad de poder predicar el evangelio, así es que aprovechemos esa
esa oportunidad que el Señor nos da, porque los tiempos van a ir poniéndose más difíciles. Amén. Entonces es vital preparando. Entonces hoy vamos al mensaje que Dios tiene para nuestras vidas, celebrando la Pascua. Hoy celebramos Pascua de resurrección, el día que Cristo resucitó de entre los muertos. Dice la palabra de Dios que el primer día, dice el domingo, dice la palabra de Dios que las mujeres fueron a ver, dice, el sepulcro, y en ese sepulcro, dice la palabra de Dios, encontraron la puerta removida, la puerta del sepulcro removida, y un ángel adentro, y el ángel les dijo a las mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos aquel que está vivo? Amén. Cristo está vivo, Él vive, Él reina, Él vuelve pronto, y es muy importante prepararnos. La Pascua fue festejada y celebrada ya por siglos en el Antiguo Testamento, y Éxodo 12 dice la palabra de Dios, Dios le da en Levítico y Deuteronomio también la palabra de Dios, y la ley, Moisés le da cómo tenían que ellos celebrar la Pascua, cómo tenían que ellos celebrar esa Pascua. Esa Pascua dice que viene una palabra hebrea llamada Pesach, que es pasar por alto, ¿verdad? Y lo que representaba para ellos es que el cordero, que dice la palabra de Dios en Éxodo 12, que tenía que ser tomado, un cordero sin defectos por familia, que tenía que ser sacrificado estando ellos en Egipto, y con la sangre de ese cordero tenía que ser pintados los dinteles o los marcos de la puerta, porque había algo que iba a suceder, dice la palabra de Dios, en esa noche, en una madrugada, donde el ángel de la muerte iba a pasar, y todo aquel que no tomaba esto y no sacrificaba al cordero y no pintaba los dinteles de la casa con la sangre del cordero, la muerte iba a entrar también en ese hogar. Entonces, ese cordero representaba a Cristo, y todo el Antiguo Testamento está focalizado o está centrado en encontrar un redentor, en encontrar un salvador, y todo lo que hacían en el Antiguo Testamento, el objetivo es poder enfocarnos hacia Cristo, hacia el cordero perfecto, hacia el cordero que iba a ser inmolada en la cruz del Calvario. Entonces todo el Antiguo Testamento, lo que se celebraba en la Pascua, todo lo que pasó en Egipto cuando el Señor les quita al pueblo de Israel de Egipto, eso ejemplificaba o está centralizado en encontrar un Salvador, un Redentor, alguien que pague el precio de una vez y para siempre, pero que en el Antiguo Testamento no se podía hacer. ¿Por qué? Porque Cristo todavía no estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento, el enfoque del Nuevo Testamento es, dice la palabra de Dios, el Redentor ya está. El Nuevo Testamento y los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, está centrado de que aquel Redentor que en el Antiguo Testamento se hablaba, que era el motivo de la celebración de la Pascua, el cordero que representaba a Cristo, que iba a ser sacrificado y su sangre iba a ser derramada en la cruz para poder limpiarnos, para poder comprarnos, para poder redimirnos del pecado, libertarnos del pecado. Ese cordero ya estaba en la tierra, y el mensaje de los evangelios es: el cordero ya está en la tierra. Por eso que en Juan 1 versículo 29 dice Juan el Bautista dice: este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba identificado que el cordero de Dios no era el corderito, un animal, sino que era el Hijo de Dios, era Jesús, que estaba en la tierra y que estaba siendo preparada para poder cumplir su misión de poder morir en la cruz, de poder salvarnos, de poder redimirnos y de poder darnos vida eterna. En Lucas 2:38, Ana, la profetisa, dice, ella reconoce que cuando los padres de Jesús van y Jesús ya estaba ahí, dice Ana, dice la vidente, dice lo siguiente, dice, estaba presentándose en la misma hora, dice, vamos a leer el siguiente, el 37, dice el 36, vamos. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido, dice, con su marido 7 años desde su virginidad. 37. Y era viuda hace 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. 38.
Y dice, esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Dice que cuando Jesús va con sus padres, dice la palabra de Dios, y Ana entiende que Jesús, que el que realmente que estaba ahí, era el cumplimiento de la profecía de Dios y el Redentor, el Cordero de Dios estaba en ese lugar. Ella dice, este es el que va a redimir, dice la palabra de Dios, a la humanidad. Este es el Cordero que va a traer redención a la humanidad entera. Entonces el mensaje del Nuevo Testamento es el Redentor ya está, el Redentor vino a la tierra y el Redentor tiene que cumplir acá en la tierra su propósito de morir en la cruz para poder salvarnos. Dice la palabra de Dios en Juan 19 versículo 30. Los evangelios terminan con esta palabra. Entonces dice la palabra de Dios en Juan 19:30, dice lo siguiente. Juan 19:30 dice lo siguiente. Juan 19, versículo 30. Dice, cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es. Esta es la última palabra que Jesús dice. Y dice la palabra de Dios que Él dice, consumado es, o dice, he terminado el trabajo. Dice la palabra que el Señor usa es, consumado es, cumplí mi misión, la salvación ha sido efectuada, el rescate ha sido pagado. Él termina, Jesús, y termina los evangelios con esta palabra, consumado es, terminé el trabajo que tenía que hacer y desde hoy en adelante ya no es necesario ningún sacrificio de ovejas, ningún sacrificio de tortolas, ningún sacrificio de cabritos, ningún sacrificio. ¿Por qué? Porque el sacrificio ya ha sido hecho en Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario para que una vez y para siempre Él se entregue por vos y por mí para pagar el precio que vos y yo teníamos que haber pagado. Entonces el mensaje del Antiguo Testamento es, ¿verdad? Necesitamos un Redentor. Y ellos hacían prácticas, digamos, o rituales que eran una sombra de lo que Jesús iba a hacer en los evangelios o en el Nuevo Testamento. Ahora, las cartas son ya un desafío a nosotros, a que nosotros podamos anunciar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios, si nos vamos a Primera de Corintios 5, 7 al 8, dice la palabra de Dios lo siguiente. Primera de Corintios 5, 7 al 8 dice lo siguiente. Y dice, el apóstol Pablo escribe y le escribe a la iglesia de Corintios y dice, limpiaos pues de la vieja levadura. La Pascua iba seguido o iba junto a la celebración de los panes sin levadura. Había dos celebraciones que ellos hacían juntos, que era la Pascua, el 14 del primer mes del año, seguido del siguiente día, que era el 15, que era la Pascua. Ellos celebraban juntos. La Pascua era pasar por alto. Ellos como judíos recordaban que en Egipto Dios les quitó y les libertó de la esclavitud de Egipto. Y ellos celebraban también que la muerte había pasado y la muerte no había tocado sus hogares. ¿Por qué? Porque ellos habían pintado los dinteles de su casa con la sangre del Cordero, que representa hoy a Cristo muriendo en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que la muerte que venía sobre nosotros a consecuencia del pecado, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte, dice la palabra de Dios. Entonces, para que esa muerte no toque y no afecte nuestras vidas, es necesario que nosotros podamos aceptar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En Egipto, mucha gente que, digamos, que se les dijo, ¿saben qué? Tienen que sacrificar un cordero y tienen que pintar los dinteles de su casa con la sangre del cordero. Mucha gente no creyó. Hoy de igual manera hay mucha gente que conoce que Jesús es el Hijo de Dios, que conoce que Jesús es el Cordero de Dios, pero muchos no reciben o no aceptan el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y por más que hay una promesa hecha de parte de Dios, saben que si no recibimos, si no aceptamos eso, la muerte aún toca nuestra vida, aún toca nuestra familia, aún toca los matrimonios. Si es que nosotros no aceptamos y recibimos lo que Jesús
hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Dice la palabra de Dios: límpiense pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque vuestra Pascua es Cristo, dice la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra Pascua y qué es lo que hoy tenemos que celebrar nosotros como hijos de Dios? Cristo, que fue sacrificado y que dice la palabra de Dios, Él es nuestra Pascua. Hoy ya no es necesario sacrificar corderos, ya no es necesario derramar sangre, porque una vez y para siempre entró delante del Padre para ofrecerse voluntariamente por nosotros, para sufrir en su cuerpo, dice la palabra de Dios, y llevar nuestra dolencia, nuestras enfermedades, y poder limpiarnos por medio de su sangre preciosa de todo pecado, de toda iniquidad, y redimirnos para hacernos hijos e hijas de Dios. Dice la palabra de Dios: porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos, dice la palabra de Dios, la fiesta. Entonces la palabra de Dios nos insta a celebrar. ¿Por qué? Porque la muerte de uno trajo vida a toda la humanidad. Porque dice la palabra de Dios: porque así como el pecado entró por uno, dice también, así la salvación entró también por uno que obedeció, que murió en la cruz por nosotros, para que vos y yo podamos tener vida eterna. Dice la palabra de Dios: así que celebremos la fiesta, dice la palabra de Dios, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levaduras, de sinceridad y de verdad, dice su palabra. Porque ellos practicaban también la fiesta de los panes sin levadura, porque la fiesta de los panes sin levaduras, que iba con la Pascua, representaba de que ellos no iban a comer nada contaminado. Y así como el Señor les quitaba de la influencia de Egipto, hoy también el Señor Jesucristo nos quita de la influencia de este mundo, de la contaminación de este mundo, para que podamos vivir sin contaminación, sin manchas, para que podamos ser sin arrugas, y para que podamos vivir una vida en santidad, que es lo que el Señor nos llama a vivir. ¿Cómo celebramos hoy la Pascua? Viviendo una vida que le agrade a Jesús, viviendo una vida que le honre a Él, viviendo una vida en santidad. Es que nosotros hoy celebramos la Pascua, ya no sacrificando algo, sino viviendo una vida que pueda honrarle al Señor y honrando lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cómo vivimos y cómo celebramos la Pascua? Primero, viviendo apartados del pecado. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 18, dice la palabra de Dios, nos habla lo siguiente. Primera de Pedro 18, ¿cómo celebrar la Pascua? ¿Cómo celebrar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Dice Primera de Pedro 1, versículo 13 en adelante, dice la palabra de Dios lo siguiente: por tanto, dice la palabra de Dios, cíñanse los lomos con entendimiento y sean sobrios, y esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, ¿cómo celebramos la Pascua? ¿Cómo celebramos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? No es comiendo, no es llenando de cosas nuestra mesa, no es haciendo sacrificios, sino que viviendo una vida que pueda honrar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestra
vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza estén en Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo celebramos la Pascua? Viviendo una vida en santidad, viviendo una vida que pueda revelar de que realmente Cristo vive en nosotros, de que Cristo está en nuestros corazones, de que Él nos libertó del pecado, nos libertó de la cautividad en la cual vivíamos. Y dice la palabra de Dios que tenemos que ser santos, porque aquel que nos llamó, aquel que murió en la cruz del Calvario, es santo, y Dios nos llama a vivir una vida santa. Entonces, la primera manera de poder celebrar la Pascua no es comiendo cosas, no es haciendo sacrificios, lo que hacían en el Antiguo Testamento, sino que obedeciendo la palabra de Dios, viviendo en santidad, honrándole al Señor con mi vida, en mi matrimonio, como padre, como empleado, en el lugar donde estoy, viviendo una vida que pueda reflejar que Cristo está en mi vida, que el santo que murió en la cruz, Él vive en mi vida, Él reina en mi vida, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi Redentor, y así como Él es, yo tengo que ser también. Amén. Entonces, ¿cómo celebramos como hijos de Dios? No comiendo panes sin levadura, no comiendo cordero el día de la Pascua, ¿verdad? Aunque es rico el cordero y a mí me gusta, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, nosotros tenemos que celebrar revelándole a Cristo nuestras vidas, viviendo una vida en santidad. Dice la palabra de Dios, viviendo, que dice en el versículo 13, dice, cíñanse los lomos de entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conforman a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. Dice la palabra de Dios que ya no podemos vivir en Cristo con los deseos que antes teníamos, hablando lo que queríamos, pensando lo que queríamos, haciendo lo que queríamos de nuestra vida. Y dice la palabra de Dios que cuando estamos en Cristo, dice que tenemos que hacer, tenemos que vivir como hijos obedientes, no conforme a los deseos que antes teníamos, sino que estando, dice la palabra de Dios, viviendo en santidad, porque aquel que nos llamó es santo, y nosotros tenemos que también vivir una vida santa. ¿Qué quiere decir una vida santa? Una vida apartada de la práctica del pecado. Podemos errar, tenemos errores, tenemos fallas. Hay veces que dejamos de ir a la cruz y muchas veces la carne está viva y decimos cosas que no tenemos que decir, hacemos cosas que no tenemos que hacer. Pero ahí donde de vuelta tenemos que ir a la cruz, y ahí donde de vuelta tenemos que crucificar nuestra carne juntamente con Cristo y declarar: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que hoy vivo ya no lo vivo en la carne, sino que vivo en obediencia a aquel que pagó el precio por mí en la cruz del Calvario. Amén. La obediencia. Lo segundo, dice la palabra de Dios, y nos vamos a 1 Corintios 11, dice 23 al 26, y dice la palabra de Dios lo siguiente: ¿qué tenemos que hacer entonces para celebrar la Pascua? Jesús les habló, y dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 23 en adelante, les enseña lo siguiente. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El apóstol Pablo dice: lo que yo hoy le estoy enseñando, yo recibí del Señor, no me enseñó ninguna otra persona, sino que directamente el Espíritu Santo me enseñó a mí, y yo le estoy enseñando a ustedes. Y dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, dice:
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Él estaba diciendo, yo soy el cordero que hoy me estoy entregando. Ya no van a participar de comer un cordero, de derramar una sangre, sino que hoy, una vez y para siempre, el cordero se ha entregado. Y ustedes ya no van a celebrar la Pascua como se hacía en la antigüedad, sino que hoy van a participar partiendo del pan y compartiendo del jugo de la vid, que representa lo que yo como cordero perfecto inmolado en la cruz del Calvario he hecho por ustedes. Y dice la palabra de Dios, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La segunda manera de celebrar hoy la Pascua es a través del partimiento del pan, que es por medio del cual nosotros celebramos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Los judíos tienen la Pascua. Nosotros, como hijos de Dios y como cristianos, ¿cómo celebramos la Pascua? A través del partimiento del pan, que es donde nosotros recordamos lo que Cristo hizo en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice la palabra de Dios que al partir el pan estamos recordando todo lo que Cristo hizo en la cruz al llevar en él el pecado de toda la humanidad, que dice en Isaías 53, dice la palabra de Dios y habla acerca de lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario. Y dice en el versículo 25, así también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Él decía, ¿saben qué? Por medio del sacrificio de animales no podemos entrar en un nuevo pacto. Por medio de sangre de animales no se puede entrar en un nuevo pacto. Pero por medio de mi sangre derramada en la cruz del Calvario, ustedes pueden acceder a un nuevo pacto, a las promesas de Dios, a ser hijos de Dios, a tener sus nombres inscrito en el libro de la vida. Solamente por medio del sacrificio de Cristo nosotros tenemos la posibilidad de entrar a un nuevo pacto. Pero nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Dice la palabra de Dios en el versículo 26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en la Pascua? Dice la palabra de Dios, seguir anunciando que Cristo murió por los pecados en la cruz del Calvario, que Él resucitó al tercer día y que ese Jesús que resucitó y ascendió a los cielos, ese Jesús vuelve pronto por segunda vez. Esa es la responsabilidad que vos y yo tenemos hoy. La responsabilidad que tenían los judíos, ellos le enseñaban a sus hijos y decían, nosotros matamos este cordero, derramamos la sangre, comemos panes sin levadura, porque nosotros nos recordamos lo que Dios hizo en Egipto, nos quitó de Egipto, no permitió que la muerte entre a nuestros hogares. Pero hoy lo que tenemos que enseñar en nuestra familia, a nuestros hijos, es decir, ¿saben qué? Partimos el pan y participamos del jugo de la vid. ¿Por qué? Porque recordamos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, donde Él se entregó, siendo sin mancha, siendo sin pecado. Él se entregó por amor a nosotros y Él derramó su sangre para limpiarnos, para redimirnos, para salvarnos una vez y para siempre. Y ya no es necesario hacer ningún sacrificio para poder acceder a las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios lo siguiente, dice, nos vamos a Hechos 2, dice la palabra de Dios lo siguiente. Y esto realmente los apóstoles entendieron muy bien el mensaje que ellos tenían que dar. Después de la muerte y resurrección de Cristo, los apóstoles ya no practicaban la Pascua según la tradición judía. Ellos comenzaron a practicar la Pascua según lo que Cristo les había enseñado a ellos. Y dice la palabra de Dios en Hechos 2, versículo
Dice 22 en adelante, dice la palabra de Dios lo siguiente. Pedro se levanta y da su primer mensaje, el primer, digamos, mensaje evangelístico da Pedro y dice: varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón probado por Dios entre vosotros, dice, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, dice la palabra de Dios. El mensaje ya no era que Dios nos salvó de Egipto, tenemos que comer un cordero, sacrificar, sino que el mensaje era: Jesús murió en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje que vos hoy y yo tenemos que anunciar, que Cristo murió en la cruz del Calvario por el pecador, por aquel que está cautivo, por aquel que es corrupto, por aquel que no conoce de Dios, por aquel que vive una doble vida, por aquel que vive una vida de adulterio, por aquel que vive una vida fornicando, por aquel que está en las drogas. ¿Saben qué? Necesitamos predicar y anunciar que Cristo murió en la cruz del Calvario por esa humanidad, por aquellas personas que hoy no le conocen a Él. Cuando Pedro predica, él ya no predica el Antiguo Testamento. Él no le dice: ¿saben qué? Tenemos que sacrificar un cordero, tenemos que comer panes sin levadura. No, él dice: ¿saben qué? Hoy el mensaje es: Cristo vino a la tierra, Él murió en la cruz del Calvario, Él se sacrificó siendo de conocimiento de Dios y voluntariamente Él se entregó en la cruz del Calvario. ¿Qué necesitamos hoy anunciar? Jesús murió por nuestros pecados. Ese es el mensaje que Dios quiere que nosotros demos en este tiempo. Celebrar la fiesta, celebrar la Pascua, no es comer chipa, no es comer sopa, no es comer todo lo que comemos, sino que es poder entender que hay una responsabilidad de predicar que Jesús murió en la cruz del Calvario. Tus vecinos necesitan saber, tus amigos necesitan conocer, tus familiares necesitan saber que Jesús murió en la cruz del Calvario. Pedro le dice a la gente que estaba: varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón probado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros y por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Primero, Cristo murió. Eso necesitamos predicar. ¿Qué necesitamos predicar? Y hay tantas cosas que hoy se predica. Vení, Dios te va a bendecir. Vení, te va a ir bien. Vení, te vas a casar. Vení para que tengas tu auto. Vení, te vas a sanar. No, el mensaje tiene que ser: Jesús murió por vos que sos pecador. Jesús murió por vos, por el pecado que hay en tu vida. Jesús murió en la cruz del Calvario y se entregó voluntariamente para que vos puedas ser salvos, para que vos puedas ser libre, para que vos puedas tener una vida plena. Ese es el mensaje, y los apóstoles entendían. Él no estaba dando una prédica motivacional, él no estaba diciéndole, verdad, vengan y se van a sanar. Él estaba diciendo: ¿saben qué? Son pecadores y la única forma de poder ser libre del pecado es por medio de Cristo y de lo que él hizo en el Calvario. Lo segundo, dice la palabra de Dios lo siguiente: Jesús resucitó. Y dice en el versículo 24: el cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Dice el apóstol Pedro dice lo siguiente: Jesús fue levantado de la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte no podía retenerle a él. Y dice en el versículo 32: a este Jesús resucitó Dios, dice, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, dice, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque también David dice: porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Y dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, dice la palabra de Dios. El primer mensaje, Cristo murió en la cruz del Calvario. Y eso celebramos, así celebramos la Pascua. La gente que está alrededor nuestro tiene que saber que Cristo es el camino, es la verdad, es la vida. Él murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay religión que pueda libertarnos, no hay sacrificio que pueda libertarnos. Y lo que hoy recibimos, lo recibimos por gracia, por un regalo que Dios nos da, el cual Dios quiere que no guardemos nosotros, sino que compartamos con aquellas personas que necesitan conocer también de aquel Jesús que está en tu vida. Lo segundo, Jesús resucitó, y como Marco hoy decía en la alabanza, hay muchos y muchas personas que fueron personas que guiaron a muchas personas, que tuvieron buenas intenciones, que predicaron cosas buenas, pero ninguno de ellos resucitó de la muerte. Ni Mahoma, ni Buda, ni ninguna otra persona, ni ningún otro filósofo resucitó de entre los muertos. Sin embargo, Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, y ese Jesús que resucitó, Él vuelve por segunda vez, mi hermano y mi hermana. Amén. ¿Qué tenemos que predicar? Jesús murió en la cruz. Jesús resucitó al tercer día. Amén. ¿Por qué? Porque ninguna otra persona resucitó de entre los muertos, solamente Jesús. Amén. Y en esa cruz y en esa muerte, y al resucitar, Él venció el pecado, Él venció a la muerte. Y dice la palabra de Dios que exhibió públicamente los principados y potestades y los venció, dice la palabra de Dios, para que vos y yo podamos vivir también una vida victoriosa, ya no bajo el dominio del pecado, ya no bajo la cautividad del pecado, ya no bajo el poder del pecado, sino bajo el poder del Señor Jesucristo, que hoy es el Señor y Cristo, dice su palabra. En el versículo 36 dice la palabra de Dios lo siguiente, dice: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, decí conmigo, este Jesús, a quien vosotros crucificaste. ¿Quiénes le crucificaron? Nosotros, vos y yo. ¿Por qué? Porque Él murió a consecuencia de nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que a consecuencia de nuestros pecados Él murió en la cruz del Calvario. Nosotros somos responsables de que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario, y Él murió por amor a nosotros. Dice la palabra de Dios, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros, decí conmigo, para mí es la promesa, y para mis hijos y para los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare, dice la palabra de Dios. Esa promesa es para nosotros. Esa promesa es para tu casa, esa promesa es para los que están lejos. Esa promesa tiene que anunciarse, tiene que declararse, tiene que proclamarse. Esa promesa necesita ser proclamada. Y dice la palabra de Dios en el versículo siguiente. Dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban, dice la palabra de Dios, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Ya no dice perseveraban en la Pascua, en la celebración de la Pascua según
según la tradición judía. Dice que ellos perseveraban ya en qué cosa, en el partimiento del pan. Ellos celebraban ya un nuevo pacto en el cual ellos estaban, donde ellos celebraban que Cristo una vez y para siempre murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y nos ha dado victoria sobre el pecado a cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que la Pascua hoy ya no es una vez al año, es todos los días. Tiene que haber el poder compartir como familia, el poder compartir como iglesia. Nosotros lo hacemos una vez al mes. ¿Por qué? Por un tema de orden y por un tema de no hacerlo todos los domingos. Pero dice la palabra de Dios que la iglesia primitiva lo hacían, dice, todas las veces que ellos se reunían, ellos partían el pan y decían: Cristo se partió por nosotros, Él murió por nosotros, Él llevó en la cruz nuestra dolencia, nuestra enfermedad, nuestros pecados. Decían: ¿cómo no vivir una vida santa? ¿Cómo no honrarle a Él con nuestra vida? ¿Cómo no proclamar esta verdad y anunciar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Ellos lo hacían todos los días, declaraban todos los días, anunciaban todos los días, proclamaban todos los días. ¿Por qué? Porque ellos entendieron el sacrificio que Jesús hizo por ellos en la cruz del Calvario. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones, dice la palabra de Dios. El Señor nos llama a anunciar todos los días lo que Él hizo en la cruz del Calvario. El Señor nos llama a proclamar todos los días que Jesús murió, resucitó y que Él vuelve pronto a buscar a aquellos que le pertenecen a Él. ¿Cómo honramos y cómo celebramos la fiesta? Primero, decirle que está a tu lado: viviendo en santidad. Amén. La vida, digamos, la vida en Cristo no está apartado de vivir una vida. No es que yo digo: yo vivo en Cristo pero vivo en pecado. Yo vivo en Cristo pero yo practico el pecado. No, cuando nosotros decimos yo estoy en Cristo, mi vida le pertenece a Él, ya yo no puedo practicar el pecado. Yo ya no puedo vivir una vida de práctica pecaminosa. ¿Por qué? Porque si Cristo está en mí, Él me ha hecho libre del pecado, libre del poder del pecado y de la cautividad en la cual anteriormente yo vivía. Ya no puedo practicar el pecado, ya no puedo ser una persona adúltera, ya no puedo estar atado a la pornografía, ya no puedo amar las drogas, ya no puedo amar el alcohol, ya no puedo amar el robo, ya no puedo amar la murmuración, el chisme. ¿Por qué? Porque eso ya no es parte de mi vida, porque aquel que está en mí es santo y mi manera de vivir tiene que ser santa en Cristo desde ese día en adelante. Amén. Entonces, ¿cómo celebramos la Pascua? Predicando que Jesús murió en la cruz del Calvario, predicando que Jesús resucitó, predicando que Jesús es el Señor y Cristo y que Él vuelve por segunda vez a buscar a su iglesia. Y quiero terminar con esto, si te puedes poner de pie en esta mañana. Apocalipsis 5 dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 5 versículo 1, dice lo siguiente. Dice Juan, escribe lo siguiente, dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono.
Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho, decí conmigo, para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo creado y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, sea la gloria, sea la honra y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, dice la palabra de Dios.